El polvo flotaba en el aire como si tuviera vida propia. Espeso, áspero, aferrándose a la garganta de cada habitante de Samarcanda. Olía a sudor y a pánico. Entonces llegó el sonido. Miles de cascos golpeando la tierra, un tambor implacable que hacía temblar el suelo bajo los pies. Los gritos siguieron después, agudos, desgarradores, rompiéndose contra la niebla de polvo, emergiendo desde el corazón de la ciudad donde las puertas acababan de ceder. En los callejones estrechos, las mujeres se aferraban unas a otras. Las mangas de seda se rasgaban mientras corrían. Los ojos desorbitados, la respiración entrecortada. No había a dónde ir. Las flechas silbaban sobre sus cabezas, alcanzando carne con precisión despiadada. La sangre empapaba la tierra, convirtiendo las calles antiguas en ríos oscuros y resbaladizos. Una a una, las torres orgullosas de Samarcanda callaron. Sus estandartes fueron aplastados bajo botas de hierro. Pero lo peor aún no había comenzado. Eso esperaba en las manos de los vencedores. Hombres que ya no veían personas, solo botín. Mientras el sol descendía y las sombras se extendían sobre la masacre, un susurro corrió entre los que aún respiraban. La horda no había venido solo a conquistar. Había venido a borrar. Año 1220. La joya más brillante de Asia Central estaba a punto de aprender una lección que el mundo jamás olvidaría. Pero para entender cómo una ciudad tan magnífica pudo caer tan brutalmente, debemos regresar al lugar donde nació el monstruo, a las estepas de Mongolia, a un niño llamado Temujin y a una profecía escrita en sangre. Imagina un océano infinito de hierba bajo un cielo implacable. Las tribus mongolas se despedazaban entre sí como lobos hambrientos, atadas por alianzas frágiles y venganzas eternas. Los vientos helados arrasaban los campamentos nómadas, donde sobrevivir significaba dominar el caballo y el arco antes de que la infancia terminara. En ese mundo brutal nació Temujin, alrededor de 1162, cerca del río Onon. La leyenda dice que llegó al mundo con un coágulo de sangre apretado en su puño. Un presagio, decían sus ancianos, de un destino escrito en hierro. Su padre, un jefe tribal menor, fue envenenado por rivales cuando Temujin tenía solo 9 años. De la noche a la mañana, su familia cayó del poder al abandono total. Sobrevivieron excavando raíces del suelo congelado, cazando roedores en inviernos brutales. Los antiguos aliados les dieron la espalda. Temujin fue capturado, esclavizado, humillado. Aprendió temprano que la debilidad era una invitación a morir. Escapó. Lenta, metódicamente, reunió seguidores. Hombres unidos no por sangre, sino por lealtad y supervivencia compartida. Forjó alianzas a través del matrimonio y el cálculo frío. Su esposa, Borte, fue secuestrada poco después de la boda. Un saqueo común en ese mundo sin ley. Temujin la persiguió, reunió guerreros y la recuperó. Fue su primera victoria real y una lección sobre la fuerza. Pero la traición nunca estaba lejos. Su hermano de sangre se convirtió en enemigo. Cuando Temujin finalmente lo aplastó, ordenó hervir vivos a 70 rivales en calderos, no por locura, por mensaje. En la estepa, la crueldad era comunicación. Únete o desaparece. Para 1206, Temujin había sometido a las tribus en guerra. En una gran asamblea junto al río Kerulén lo proclamaron Gengis Khan, gobernante universal. Lo que siguió fue revolucionario, y lo que vendría después cambiaría el mundo para siempre. Gengis Khan no construyó un ejército, construyó un sistema. Reorganizó toda la sociedad mongola como si fuera una sola máquina de guerra. Las personas se dividieron en unidades de 10, 100 y 1000. El mérito importaba más que el linaje. Un pastor podía convertirse en general. Un noble podía ser reducido a nada. Los espías se movían en silencio entre las filas, imponiendo lealtad. Los caballos se criaban para la resistencia. Las flechas se diseñaban para perforar armaduras. Los enemigos conquistados no se desperdiciaban, se absorbían.
Sus habilidades se reutilizaban. Esto no era caos, era innovación. Una máquina de guerra móvil impulsada por saqueo, disciplina y promesa. En su núcleo había una regla simple: ríndete y vive, resiste y desaparece. Gengis Khan dirigió su mirada hacia afuera. Primero cayeron las dinastías Jin y Shah de China. Las ciudades derrumbaron. El tributo fluía en seda, hierro, ingenieros y conocimiento. El imperio se volvió más rico, más afilado, más eficiente. Pero un evento encendió algo más oscuro. En 1218, Gengis envió una caravana comercial al imperio corasmio. El gobernador de Otrar la confiscó, acusando a los mercaderes de espionaje, y los ejecutó. Gengis exigió justicia. El Shah Muhammad II respondió decapitando al enviado mongol y enviando la cabeza rapada de vuelta. Era una declaración de desprecio. Gengis Khan respondió con movilización. Más de 100.000 jinetes se reunieron. La estepa había parido una tormenta y ahora rodaba hacia el oeste. Ese otoño Gengis dividió sus fuerzas, un movimiento que desconcertó a enemigos acostumbrados a ejércitos lentos y centralizados. Otrar fue asediada primero. Después de meses, el gobernador traidor fue capturado. Le vertieron plata fundida en los ojos y oídos, un final simbólico. Luego la horda se desplegó, golpeando múltiples ciudades a la vez, desgarrando las defensas del Shah. Mohammad II huyó, abandonando su imperio. Fue cazado a través de desiertos y montañas hasta que murió solo en una isla del Caspio. Su hijo, Jalal al-Din, intentó reunir resistencia, pero la máquina tenía impulso. Para principios de 1220, el camino a Samarcanda estaba abierto. Y lo que esperaba en esa ciudad no era solo conquista, era experimento. Un laboratorio de terror que probaría hasta dónde podía llegar un imperio construido sobre miedo. Samarcanda se alzaba como símbolo de la grandeza corasmia. Torres altísimas, bazares bulliciosos, una encrucijada del mundo. Muros y fosos la protegían, junto con más de 100.000 defensores. Turcos, persas, mercenarios de todo el imperio. La vida dentro continuaba. Los comerciantes discutían sobre especias. Los niños jugaban a la sombra de las madrazas. Entre ellos estaba Aisha, hija de un erudito, apenas 20 años. Tenía ojos como ónice pulido y una mente formada por la poesía y la astronomía. Pasaba sus días ayudando a su padre, Rahman, en la biblioteca, copiando textos antiguos a la luz de las lámparas. Para ella, Samarcanda se sentía eterna. Pero los refugiados traían susurros, ciudades borradas del mapa, ríos obstruidos con cadáveres. El Shah prometió refuerzos, ninguno llegó. Entonces, una mañana, los exploradores avistaron nubes de polvo en el horizonte. La horda había llegado. Gengis Khan rodeó la ciudad, sus jinetes cerrándose como un lazo viviente. Las catapultas tronaron día y noche. Dentro de los muros, el pánico se extendió. La guarnición discutía en voz baja, luchar o rendirse. Rahman, viejo y sabio, urgió su misión. «Estos no son hombres», dijo en voz baja, «son una fuerza de la naturaleza». Al tercer día, una salida desesperada fue aniquilada en una tormenta de flechas. Para el quinto, reinaba la desesperación. Rahman lideró una delegación a través de las puertas portando regalos y súplicas. Gengis Khan aceptó, pero solo bajo sus términos. Los términos eran simples y despiadados. Samarcanda entregaría todas las armas, todos los guerreros, todos los tesoros. A cambio, la ciudad sería perdonada de destrucción inmediata. Las puertas se abrieron. Los mongoles entraron, como una inundación. Se movían con orden aterrador, no como una turba, sino como un sistema. Las calles se llenaron de hombres montados gritando órdenes.
Las familias fueron arrancadas de sus hogares y forzadas hacia las plazas abiertas. Aisha observó desde un tejado cómo la ciudad que había conocido se disolvía en caos organizado. Los hombres fueron separados a un lado, las mujeres y los niños al otro, sin explicaciones, sin vacilación. Este era el momento del juicio, no acero contra acero, sino vidas pesadas por utilidad. Y lo que vendría después haría que la caída de las murallas pareciera misericordia. La orden llegó rápido. Gengis Khan ordenó el desarme completo de la guarnición. Una vez que los soldados fueron despojados de armas, fueron marchados fuera de las murallas. Para el final de la tarde, casi 30.000 habían sido ejecutados. Gargantas cortadas, cuerpos apilados. Un monumento sombrío a la resistencia se alzó más allá de las puertas de la ciudad. Los civiles no corrieron mejor suerte. Artesanos, ingenieros y eruditos fueron perdonados, no por piedad, sino por valor. Fueron encadenados y marchados hacia el este para servir al imperio en expansión. El resto de la población enfrentó división. Las mujeres, especialmente las jóvenes, fueron reclamadas como botín. Aisha fue capturada en el tumulto, arrancada de su padre mientras la voz de este desaparecía bajo los gritos. Los mongoles no actuaron al azar, se impusieron cuotas. Cada guerrero recibió una parte asignada. Esto no era deseo, era política, un mecanismo para recompensar lealtad, fracturar linajes conquistados y aniquilar la voluntad de resistir. Rahman sobrevivió por su conocimiento. Observó, impotente, cómo su hija desaparecía en la extensión de los campamentos mongoles. Los cronistas discutirían después sobre los números, pero muchos relatos sugieren que miles de mujeres sufrieron el mismo destino. Sus vidas reutilizadas dentro de un sistema que trataba a los seres humanos como recursos. La caída de Samarcanda no fue sobre una ciudad. Era un mensaje transmitido a través de Asia. Este es el costo de desafiar. Y sin embargo, incluso entre las cenizas, algo perduró. Rahman fue reclutado como asesor, su mente puesta a trabajar para el imperio que había destruido su hogar. En silencio, observó. Anotó debilidades que los mongoles rara vez consideraban. Su dependencia de pastizales para caballos, las distancias inmensas que estiraban las líneas de suministro. Escribió todo, ocultando sus pergaminos entre manuscritos saqueados. Era un acto pequeño, pero importaba. El conocimiento se convirtió en resistencia. La máquina siguió avanzando de todos modos. La historia de Aisha, reconstruida de relatos fragmentados de sobrevivientes, no regresó a Samarcanda. Fue llevada al este, forzada a vivir dentro de la horda, dando hijos a un oficial mongol. Su mundo anterior se desvaneció en memoria, reemplazado por una identidad impuesta por conquista. El genio del sistema radicaba en la absorción, convertir enemigos en familia, borrar fronteras a través de sangre. Y mientras Samarcanda ardía, algo aún peor estaba por venir, porque la máquina no conocía límites, y donde iría después haría que esta masacre pareciera solo el comienzo. Desde las ruinas de Samarcanda, los ejércitos mongoles se fragmentaron como esquirlas de una espada rota. Gengis Khan envió a sus hijos Jochi y Chagatai hacia el norte, hacia Urgench, el corazón del reino corasmio. Lo que siguió cambió la narrativa de conquista calculada a algo mucho más oscuro. Un comerciante de Bujará que huyó antes de la horda registró después el asedio de Urgench con mano temblorosa. La ciudad se alzaba sobre el río Amu Darya y resistió durante meses. En respuesta, los mongoles represaron el río, inundando vecindarios enteros hasta que los muros colapsaron. Cuando llegó la brecha, no hubo contención. Las calles corrieron rojas, pirámides de cráneos se apilaron tan altas como casas. El comerciante se escondió en un sótano escuchando a sus vecinos ser arrastrados gritando hacia las calles. Las mujeres fueron arreadas como animales. Muchas nunca fueron vistas de nuevo.
Esta no fue la caída rápida y organizada de Samarcanda. Esto fue exterminio prolongado. Incluso los niños fueron masacrados en el frenesí. Algunos historiadores afirman que hasta 1.200.000 personas murieron, aunque los números varían salvajemente y a menudo fueron exagerados por cronistas. Pero la intención era innegable. El sistema recompensaba el exceso. El saqueo motivaba a los soldados. El terror aseguraba su misión futura. Y sin embargo, en su relato, el comerciante anotó un detalle extraño y perturbador. Entre el humo y la ruina, un guerrero mongol se detuvo a admirar un pavo real capturado. Sus plumas brillaban con color. Por un instante fugaz, la belleza atravesó la brutalidad. Un recordatorio de que incluso dentro de la maquinaria, la humanidad parpadeaba. Luego la matanza se reanudó. Los informes viajaron rápidamente a través del sistema YAM mongol, estaciones de relevo que llevaban mensajes a través de continentes con velocidad asombrosa. Comandantes como Subutai, brillante y despiadado, ejecutaban órdenes con precisión. La promoción seguía al éxito. El fracaso significaba desaparición. La violencia se extendió al sur, hacia Merv y Nishapur. En Nishapur, la resistencia le costó a la ciudad todo. Después de que un príncipe mongol fue asesinado, llegó la orden de aniquilación total. Los sobrevivientes fueron forzados a contar cabezas cercenadas para probar que nadie quedaba vivo. Regiones enteras se vaciaron, los campos quedaron abandonados, la tierra misma pareció retroceder. Pero en algún lugar, entre las ruinas y el río de sangre, alguien aún se mantenía en pie. Y su nombre haría temblar incluso a Genghis Khan. Para finales de 1220, Samarcanda yacía sometida, pero la guerra no había terminado. Jalal al-Din, el hijo del Shah, reunió las fuerzas restantes en el sur y golpeó puestos mongoles con valentía desesperada. Por primera vez, la máquina encontró resistencia significativa. Genghis Khan lo persiguió implacablemente a través de ríos, desiertos y montañas. La confrontación final llegó en las orillas del río Indo. El ejército de Jalal estaba superado en número, pero luchó con ferocidad nacida de la extinción. Las flechas oscurecieron el cielo. El acero resonó contra acero. El rugido del río tragó los gritos mientras los hombres chocaban en barro y sangre. Genghis Khan observaba desde una colina, recibiendo informes constantes de exploradores, ajustando formaciones con precisión fría. Jalal ad-Din cargó una y otra vez, rompiendo líneas mongolas a pura fuerza de voluntad. Pero cada vez se reformaban, disciplinados, inquebrantables. Uno por uno los hombres de Jalal cayeron, cortados, pisoteados, arrastrados por la corriente del río. El aire apestaba a hierro y tierra húmeda. El tiempo mismo pareció ralentizarse. Al final, Jalal espoleó su caballo directamente hacia el río, saltando desde la orilla y desapareciendo en el caos de agua y espuma. Escapó hacia la India. Genghis Khan observó en silencio. Luego habló palabras que llevaban respeto inesperado. Un padre debería tener un hijo como este. Pero el campo detrás de él contaba la historia real. Miles yacían muertos. El río transportaba cuerpos río abajo. Esto no era horror en detalle, sino en escala. Un imperio yacía destrozado. Su gente estaba muerta, dispersa o absorbida. Y aquí, por fin, apareció una grieta. La persecución había estirado demasiado las líneas mongolas. El exceso había expuesto vulnerabilidad. Genghis Khan canceló la cacería y regresó. El sistema se dobló, pero no se rompió. Aunque los ejércitos mongoles se retiraron, el daño que dejaron atrás continuó extendiéndose. Las ciudades humeaban, las rutas comerciales colapsaron. Los sobrevivientes se arrastraron de vuelta a las ruinas, reconstruyendo en silencio, cautelosos, temerosos de atraer atención. En las sombras, semillas de resistencia echaron raíz.
no a través de ejércitos, sino de memoria. Y esa memoria estaba a punto de convertirse en el arma más peligrosa de todas. Incluso mientras los ejércitos mongoles se retiraban, el daño continuaba extendiéndose. Las ciudades humeaban, las rutas comerciales colapsaron. Los sobrevivientes regresaban a las ruinas, reconstruyendo en silencio, con miedo. En las sombras, semillas de resistencia echaron raíz, no a través de ejércitos, sino de memoria. Las notas ocultas de Rahman fueron sacadas de contrabando pieza por pieza, escondidas entre libros robados y registros de mercaderes. Preservaban detalles que la horda quería borrar. Cómo funcionaba el sistema, dónde se tensaba y qué costaba. La destrucción de Corasmia no fue solo física. Rompió la ilusión de que la conquista podía ser total. Gengis Khan consolidó sus ganancias. La población restante de Samarcanda, aquellos que no fueron asesinados o esclavizados, fueron forzados a pagar tributo. Sus artesanías, su conocimiento, su trabajo ahora alimentaban la expansión mongola. La ciudad que alguna vez brilló como corazón de Asia Central se convirtió en un punto de paso en la vasta red de caminos del imperio. En 1227, Gengis Khan murió durante una campaña contra los Xia. Las circunstancias estuvieron envueltas en secreto, al igual que su entierro. Su cuerpo fue ocultado en algún lugar de la estepa, protegido por silencio y leyenda. Pero la máquina que construyó no murió con él. Sus hijos dividieron el imperio. Okedei se convirtió en Gran Khan. Otros herederos gobernaron vastos uluses que se extendían desde China hasta Persia. La marea mongola siguió hacia Rusia, Hungría, Medio Oriente. Los reinos cayeron, las capitales ardieron. Los restos de Corasmia se desvanecieron en la historia. Jalal al-Din sobrevivió un tiempo, un fantasma de resistencia, antes de ser emboscado y asesinado en 1231. El poder se desplazó hacia el este. Bajo dominio mongol, el comercio a lo largo de la ruta de la seda revivió, protegido por ley imperial. Los mercaderes viajaron más lejos que nunca. Las ideas se movieron con ellos. Irónicamente, el mismo sistema que había destruido ciudades ahora permitía conexión entre continentes. Pero el costo permanecía grabado en el registro. Los cronistas persas, que pretendían glorificar gobernantes, documentaron devastación. Sus palabras sobrevivieron en bibliotecas y archivos. Acusaciones disfrazadas de historia. Siglos después, la tierra misma hablaría, y lo que diría haría que incluso los textos antiguos parecieran incompletos. Arqueólogos soviéticos excavaron Afrasiab, el núcleo antiguo de Samarcanda. Capa por capa, descubrieron murallas carbonizadas que databan de 1220. Puntas de flecha todavía incrustadas en puertas. Fosas comunes que sugerían la escala de la masacre. Un descubrimiento destacó: un escondite de monedas de plata enterradas con prisa, congeladas en el tiempo por el pánico. Liderados por Yuri Buryakov, las excavaciones confirmaron lo que los textos solos no podían. Vecindarios enteros habían sido borrados. Las capas de población colapsaron. Estos no eran números abstractos, eran vidas interrumpidas a mitad de latido. Huesos y artefactos convirtieron las crónicas en realidad. Entonces, ¿por qué importa esto ahora? Porque revela el doble filo del poder. La innovación puede construir sistemas capaces de eficiencia impresionante y destrucción inimaginable. Pero la resiliencia perdura. Los seres humanos se adaptan, recuerdan y resisten de maneras que las máquinas no pueden predecir. Los paralelos son incómodos.
Los conflictos modernos todavía dependen del shock y pavor, del desplazamiento, del terror diseñado para romper sociedades rápidamente. Los mongoles perfeccionaron ese modelo hace 8 siglos. Las herramientas cambian, la lógica no, y la verdad universal permanece. Los sistemas construidos sobre miedo eventualmente se fracturan. El control se debilita. La memoria sobrevive. Las calles ahogadas en polvo de Samarcanda estaban destinadas a desvanecerse en silencio. Un corazón próspero reducido a un susurro. Las víctimas estaban destinadas a desaparecer. Sus historias aplastadas bajo cascos y olvidadas. No lo hicieron. Vivieron en pergaminos enterrados, en huesos desenterrados, en una ciudad reconstruida sobre sus propias cicatrices. Y ahora viven aquí, porque la historia no muere, solo espera ser recordada. El polvo ha caído. Las llamas se apagaron hace siglos. Pero Samarcanda todavía habla. No a través de murallas o palacios, sino a través de algo más poderoso. Memoria. Los pergaminos de Rahman sobrevivieron, pasados en secreto de mano en mano, preservando verdades que imperios enteros intentaron borrar. Los huesos bajo Afrasiab testificaron en silencio, recordándonos que la historia no es solo palabras en páginas, es carne y hueso. La máquina que Gengis Khan construyó era perfecta en su brutalidad, eficiente, implacable, capaz de conquistar medio mundo, pero no pudo conquistar el tiempo. No pudo borrar la memoria, porque cada sistema, sin importar cuán poderoso, lleva dentro de sí las semillas de su propia caída. Los mongoles aprendieron esto también. Su imperio se fragmentó. Sus descendientes olvidaron las viejas leyes. La estepa que los parió los reclamó de vuelta. Pero las lecciones permanecen. Hoy, cuando vemos conflictos que desplazan a millones, cuando vemos terror usado como arma, cuando vemos sistemas que tratan a los seres humanos como números en un cálculo, estamos viendo los ecos de Samarcanda. Las herramientas han cambiado. Los satélites reemplazan a los exploradores. Los drones reemplazan a las flechas. Pero la lógica es la misma. Rompe la voluntad. Controla mediante el miedo. Absorbe o elimina. Y sin embargo, incluso ahora, la resistencia perdura. No siempre con espadas o ejércitos, sino con memoria, con testimonios, con la negativa inquebrantable a no olvidar. Rahman escribió en secreto. Aisha sobrevivió de maneras que la historia apenas registró. Los huesos bajo Samarcanda esperaron 800 años para contar su verdad. Y ahora tú la conoces. Las calles ahogadas en polvo de Samarcanda no se desvanecieron en silencio. Las víctimas no desaparecieron. Vivieron en tinta y hueso, en ciudades reconstruidas sobre cicatrices. Y ahora viven en tu conocimiento. Porque el mayor poder no es conquistar, es recordar. La máquina de Gengis Khan cayó hace mucho tiempo, pero Samarcanda aún se levanta. Reconstruida, renombrada. Un recordatorio de que ningún imperio puede durar para siempre. Pero la memoria es eterna. Este no es solo el final de una historia, es una advertencia y una promesa. Los sistemas del miedo siempre caen, la humanidad siempre sobrevive, y la verdad, sin importar cuánto se entierre, siempre encuentra su camino de regreso a la luz.